Documento. Gobierno Nacional entregó una carta a la oficina de Michelle Bachelet para rechazar informe sobre Venezuela. Siguen las reuniones. Noruega informó instalación de una mesa de trabajo continua y expedita entre gobierno y oposición venezolana. Fondos insuficientes. ACNUR admite que solo han recibido 23% de las donaciones solicitadas para atender la crisis de inmigrantes venezolanos. De regreso, Héctor Rodríguez, integrante de la delegación del gobierno en el diálogo con la oposición, confirmó instalación de mesa de diálogo permanente con la oposición venezolana. Madrugada de pánico. En el Zulia se registró una explosión en la empresa Tony Gas. Se hace a un lado. Secretario de Trabajo de Estados Unidos, Alex Acosta, anunció su dimisión por su actuación en el caso de Jeffrey Epstein. Viaje a la jungla. Beyoncé se inspiró en El Rey León para su nueva producción musical. Venevisión, información justa y balanceada. Muy buenas tardes, Venezuela. Bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Muy buenas tardes a todos. Les saludamos en nombre de nuestro equipo, Yoheis Adrián y esta servidora Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió este viernes una carta del presidente Nicolás Maduro en rechazo al informe de esa organización sobre Venezuela. La carta firmada por el presidente Nicolás Maduro exige una rectificación. Kate Gilmore, alta comisionada adjunta, recibió al embajador Jorge Valero, representante de Venezuela ante la ONU en Ginebra. He tenido conocimiento del informe presentado por la oficina a su cargo, cuyo contenido es profundamente lesivo a la dignidad del pueblo venezolano y a la verdad de la situación de los derechos humanos en Venezuela. Lamentablemente, salta a la vista que no escuchó a Venezuela. Ese informe resulta un calco de anteriores elaborados por su predecesor que, como es de conocimiento público, orientó su gestión a la construcción de un ilegal e inmoral expediente contra Venezuela. Un informe plagado de falsas afirmaciones, tergiversaciones y manipulaciones en el uso de datos y fuentes, carentes de equilibrio y rigor, abiertamente parcializado, que presenta un panorama distorsionado de la situación de los derechos humanos en nuestro país. No recoge la información y datos aportados por el Estado, sino por maneras matrices mediáticas impuestas por la hegemonía comunicacional imperial. Es un peligroso eslabón para la intervención de Venezuela. Promueve la impunidad y una oposición que banaliza su desprecio por la vida y alienta la comisión de golpe de Estado, intentos de magnicidio, violencia y desestabilización. El gobierno de Noruega anunció que continuarán las conversaciones entre el gobierno y la oposición venezolana iniciadas en Oslo, con el objetivo de alcanzar acuerdos que permitan solucionar la situación que atraviesa la nación. A través de un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores noruego informó que se instaló una mesa de trabajo continua y expedita con el fin de llegar a una solución acordada y en el máximo de las posibilidades que ofrece la Constitución venezolana. En el texto se detalla que está previsto que las partes realicen consultas para avanzar en las negociaciones y subrayaron la importancia de que las partes tomen la máxima precaución en sus comentarios y declaraciones respecto al proceso. Además, reiteraron el reconocimiento por los esfuerzos y el espíritu de cooperación mostrado y agradecieron al gobierno de Barbados por su hospitalidad como sede de esta tercera ronda de diálogos. Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda e integrante de la delegación del gobierno en el diálogo con la oposición, llegó al país desde Barbados, donde se realizó la tercera ronda de negociación coordinada por Noruega. Informó sobre la instalación de una mesa de diálogo permanente con la oposición venezolana y el presidente Nicolás Maduro reiteró que como parte del acuerdo no se pueden revelar los temas tratados. Solamente puedo decir, son 6 temas de una agenda acordada, consensuada. Y esos 6 temas se trabajaron ahora, parte de los temas. Pero tú me diste una expresión cuando nos saludamos aquí en los Valles del Tuy. No sé si te recuerdas de la expresión. Correcto, claro. Yo creo que podemos decir, presidente, primero de advertirle a nuestro pueblo de que este no va a ser un camino sencillo.
Correcto. Va a ser un camino complejo que va a meritar mucho trabajo, mucha conciencia, mucho esfuerzo. Mucha paciencia estratégica. Sin embargo, como le decía, tengo la percepción de que las y los venezolanos y las partes políticas del país podemos llegar a un acuerdo de convivencia democrática en el país. Podemos llegar a un acuerdo de paz, de gobernabilidad dentro del juego democrático donde nos reconozcamos mutuamente y nos respetemos mutuamente. El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stanley González, reiteró que la oposición venezolana mantiene presente una delegación para dialogar con representantes del gobierno nacional. A través de su cuenta en Twitter, González resaltó que los venezolanos requieren de respuestas y resultados concretos. Detalló que la oposición hará consultas con el objetivo de avanzar y ponerle fin a la crítica situación por la que atraviesa el país. Stanley González, junto a Gerardo Blay y Fernando Martínez Motola, la delegación opositora que participa en el diálogo con el gobierno venezolano, bajo la mediación de Noruega y que esta semana se realizó en Barbados. El presidente de la Comisión de Justicia y Tutela Efectiva de la Asamblea Nacional Constituyente, Julio García Zerpa, pidió a la Fiscalía General de la República que inicie una investigación contra el diputado opositor Franklin Duarte por presuntamente incurrir en delitos de odio y xenofobia contra dirigentes del Gobierno Nacional y simpatizantes del PSUV. Diana Vázquez nos tiene el reporte. Adelante, Diana. Buenas tardes, te escuchamos. Gracias, buenas tardes para ustedes y para quienes nos sintonizan. A esta hora, el constituyente García Zerpa informó que es el inicio de un procedimiento contra el diputado por el estado Táchira, quien goza de inmunidad parlamentaria y que el Tribunal Supremo de Justicia determinará si su caso procede o no. El ciudadano Franklin Duarte, que se ha caracterizado por tener pronunciamientos temerarios en contra de funcionarios, en contra del presidente, en contra de militantes del chavismo en el estado Táchira y a nivel nacional. La semana pasada redactó una serie de tweets en los cuales ofrecía a los gobiernos que ellos llaman aliados en el mundo entregar la lista de chavistas o personas afectas o que votaron, tratando de criminalizar la intención del voto, que es un derecho constitucional y un deber constitucional, por el chavismo, para que sean expulsados de cada uno de esos países. Si el Ministerio Público determinara, como debe ser, que hay responsabilidad en este tipo de hechos, solicitará al Tribunal Supremo de Justicia un antejuicio de mérito para el posterior allanamiento de la inmunidad parlamentaria por parte de la Asamblea Nacional Constituyente. A juicio del asambleísta, los diputados de oposición promueven retaliaciones políticas contra la militancia del chavismo. Con esta información retornamos con ustedes al estudio. Gracias, Diana. El representante regional de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados para Estados Unidos y el Caribe, Matthew Reynolds, aseguró que han recibido solo el 23% de las donaciones solicitadas para atender la crisis de inmigrantes venezolanos en la región. Reynolds insistió en que se debe asegurar que los migrantes reciban el tipo de protección internacional necesaria. Desafortunadamente, con el número de crisis que hay en todo el mundo, es cada vez más difícil obtener atención y fondos. Esta crisis, aquí en la situación de Venezuela, tiene particularmente fondos insuficientes. Solo el 23% de lo solicitado, que es más de $700 millones, ha sido financiado y hoy alrededor del 70% proviene de Estados Unidos, con quienes estamos muy agradecidos. Recordó que 14 países de la región acordaron brindar algunos beneficios a los venezolanos como la tarjeta de movilidad regional. Bueno, ese fue el resultado de la reunión más reciente en Buenos Aires y eso proporcionará una mayor armonización y coordinación de la movilidad para todas estas personas que transitan porque, sabes, muchos venezolanos que se han ido no solo van a un país, se están moviendo a otros por una amplia variedad de razones, por protección, por trabajo, por la unificación familiar y otras, y esto ayudará en ese proceso. El representante de ACNUR resaltó que el estatus de refugiados es uno de los más recomendados, pero existen otros tipos de visas de trabajo y otras formas alternativas de protección. En Zulia, la madrugada de este viernes, se registró un incendio en la distribuidora de gas Tony Gas en la zona industrial de Maracaibo. En el incidente no hubo personas lesionadas. Jenny Soto nos tiene el reporte. Adelante, Jenny. Buenas tardes.
Sí, efectivamente, a esta hora realizamos este contacto informativo desde la empresa Tonigas, la cual registró el día de ayer una fuerte explosión cerca de la 1:20 de la mañana. Vamos a conversar con el gerente general, el señor Enrique Rubianes, para que nos comente a detalle qué fue lo que ocurrió el día de ayer en horas de la madrugada. Bueno, hubo un pequeño gran incidente, desembocó en una reacción en cadena con varios cilindros cuando estábamos llenando uno de los vehículos y de alguna manera con una pequeña fuga de gas ya adentro del camión con los cilindros cargados, entre uno y otro hubo un roce y de alguna forma se desencadenó digamos una llamarada que también sumando a la temperatura pues hizo que varios cilindros explotaran. ¿Tienen un conteo de más o menos cuántos cilindros? No, ahorita no, son varios, pero no tenemos contabilizado. Lo más importante, a Dios gracias, es que bueno, nadie sufrió increíblemente, pero a Dios gracias. ¿En ese momento estaban las personas trabajando? Sí, pero nadie se vio afectado, no hay ninguna pérdida humana, que es lo más importante, lo demás lo vamos resolviendo. Muchísimas gracias. Estábamos escuchando parte de las declaraciones del gerente general de la empresa Tonigas, que se vio afectada. Ellos nos comentaban que están a la espera también de los técnicos que van a hacer las evaluaciones para saber cuándo pueden reactivar las operaciones. Es el reporte que podemos ofrecerles a esta hora desde el estado Zulia. Gracias, Jenny. La Conferencia Episcopal Venezolana emplazó a gobierno y oposición a lograr una solución a la actual situación del país a propósito de los encuentros que sostienen ambos sectores bajo la mediación de Noruega. Monseñor Jesús González de Zárate, obispo de Cumaná, leyó un documento en el que los prelados se pronuncian a favor de la realización de elecciones con todas las garantías. Reflejo este encuentro o los otros encuentros que se han dado exigen a todos los sectores de la vida nacional, tanto al gobierno como a los que no están de acuerdo con el gobierno, a encontrar caminos de encuentro. Creo que es una solicitud, como lo dice la exhortación, es un clamor nacional, que encontremos la manera de superar esta crisis. Los arzobispos y obispos también rechazaron las circunstancias en las que falleció el capitán Rafael Acosta Arévalo y cuestionaron el procedimiento que se llevó a cabo para darle sepultura. Realmente es un hecho lamentable porque le quitan a su familia la posibilidad más íntima que todos hemos experimentado cuando perdemos un ser querido, que es poder estar cerca de un ser querido, poder ver lo que queda pues, de él cuando ya ha partido de este mundo. Con relación al informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señalaron que el documento refleja la realidad del país. El episcopado venezolano también abogó por la entrada masiva de ayuda humanitaria al país, pues consideran que los insumos que han llegado hasta ahora son insuficientes para atender las necesidades de la nación. El gobierno de Colombia ofreció una recompensa de hasta $938.000 por información que permita la detención del ex líder de la FARC, Jesús Santrich, a quien la Corte Suprema de Justicia le dictó orden de captura por no acudir a una indagatoria. El director de la Policía Colombiana, general Óscar Ateroura, informó que se emitió la circular roja de Interpol, con la cual se busca ubicar y capturar al congresista Seusis Pucias Hernández, alias Jesús Santrich. El general Ateroura informó que Interpol acaba de expedir notificación roja en 194 países para localizar y detener con miras de extradición a Colombia al ex líder de la FARC. Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, advirtió que denunciará internacionalmente a cualquier país que eventualmente esté protegiendo a Santrich y que no haga efectiva la circular roja de Interpol para su captura. El secretario de Trabajo de Estados Unidos, Alex Acosta, anunció este viernes su dimisión por su actuación en el caso del magnate acusado de tráfico sexual de menores Jeffrey Epstein cuando era fiscal federal del Distrito del Sur de Florida. En una comparecencia no anunciada en la Casa Blanca junto al presidente Donald Trump, Acosta señaló que llamó al mandatario esta mañana para considerar que lo correcto era hacerse a un lado. No creo que sea lo correcto que el Departamento de Trabajo sea parte del enfoque por lo de Epstein y no por el trabajo que estamos haciendo en el día de hoy. Entonces le dije al presidente,
que lo correcto sería que yo me hiciera a un lado, porque estas posiciones son un mandato temporario. No sería lo correcto que yo me mantenga en esta posición y que sigamos hablando sobre un caso de hace 12 años, sino la increíble economía que tenemos en este momento. Por eso le presenté al presidente mi renuncia. Por su parte, el presidente Trump destacó que Acosta ha sido un gran secretario y anunció que será reemplazado por Pat Pizzella, el actual secretario adjunto. Que yo he logrado conocer que no ha tenido ninguna controversia en el Departamento del Trabajo hasta que llegó esto. Y no lo hace por él, lo hace por el gobierno. Y creo que todos estamos de acuerdo, usted no tiene que hacerlo. Tenemos a Pat Pizzella, que en este momento es el vice y estará en funciones. La renuncia se produce apenas 2 días después de que Acosta defendiese en rueda de prensa su actuación como fiscal hace ahora una década, cuando alcanzó un controvertido acuerdo judicial con Epstein, acusado ahora por segunda vez de abuso de menores. Momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso continuamos con más información. No se retire. (12:20). Continuamos. El director general de Fundarredes, Javier Tarazona, entregó un balance del informe en educación del año 2019 al Ministerio Público, en el que asegura que se evidencian elementos que presentan una emergencia humanitaria en las unidades educativas. Asegura que existe más del 78% de deserción escolar en el país. Tarazona aseveró que en el escrito se demuestra que el sistema de alimentación en las escuelas públicas no está funcionando correctamente. Con una deserción escolar superior al 78% en este momento a nivel nacional, un ausentismo escolar que supera el 66% de los niños que terminan pues no asistiendo frecuentemente a los planteles. Este estudio que ha adelantado Fundarredes ha sido ejecutado en 3.044 instituciones educativas. Estamos hablando del 12% de las instituciones educativas del país. Nos referimos a que el sistema de alimentación escolar no está funcionando en la educación venezolana. Denunció que algunos planteles educativos carecen de servicios públicos y hay ausentismo laboral. Que no existe en las instituciones educativas el servicio de sanitario o baños públicos para que los estudiantes puedan hacer sus necesidades básicas. Nos referimos que el ausentismo de profesores en las instituciones educativas venezolanas están ocurriendo producto del colapso del transporte público, de la imposibilidad de trasladarse los docentes a las instituciones educativas por no tener acceso a dinero en efectivo. Tarazona subrayó que el estudio se realizó durante los últimos 3 meses en 50 universidades del país y arrojó que el 65% de los profesores buscan alternativas para generar otros ingresos. El presidente de la Asociación de Alcaldes por Venezuela, Josy Fernández, informó que la venta de materiales de construcción e insumos en moneda extranjera ha generado la paralización de obras en diversos municipios del país. Nuestro compañero Alberto Rebeto con la información. El también alcalde del municipio Los Alias denunció la situación y aseguró que a pesar de las dificultades, trabajan para cumplir el cronograma de obras 2019. Estamos atendiendo varias emergencias con toda la problemática que tenemos desde el punto de vista económico, porque no puede ser que un saco de cemento hoy lo estén vendiendo en dólares y que te lo estén vendiendo en dólares y que te hablen de $15 un saco de cemento. Ahora también pasa lo mismo con el asfalto. Por otra parte, informó que actualmente se emprenden trabajos de recuperación vial en 3 sectores de San Antonio de los Altos. Eso se ha hecho bien complicado el poder resolver y hacer gestión, pero estamos atendiendo todas las emergencias. Ya estamos terminando la avenida, estamos atendiendo una obra en el Paseo Los Burros, ya hemos asfaltado en el sector El Amarillo, es decir que estamos tratando de salir de obras importantes para nuestra comunidad. Desde San Antonio de los Altos de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Venevisión. Autoridades rectorales de la Universidad Nacional Experimental de Táchira se declararon en emergencia debido al déficit presupuestario. Denuncian que desde enero no reciben recursos para el funcionamiento y mantenimiento de la casa de estudio. Marinette Glot con la información.
El rectorado de la UNED informó que solo han llegado recursos para providencias estudiantiles, sueldos y salarios no acordes a la inflación. Los dineros que enviaron en enero cubrieron solo el 50% de los gastos de funcionamiento de la universidad. Una universidad que está sin transporte, sin embargo los alumnos llegan, una universidad que está sin comedor, sin embargo los alumnos llegan y están haciendo grandes esfuerzos, alumnos, profesores, empleados y obreros para mantener la universidad abierta, cumpliendo el rol que nos corresponde cumplir. El éxodo de estudiantes y personal académico, administrativo y obrero ha sido progresivo. Desde el año 2012 la universidad tiene una matrícula aproximada de 12.000 estudiantes. Al día de hoy tenemos una matrícula de menos de 5.500 estudiantes. Tenemos un déficit aproximadamente del 40% de los profesores, el personal académico calificado con maestría y doctorado que lamentablemente han tenido que ir hacia otros países. Igual los empleados, el tema de los empleados y los obreros, personal calificado, altamente calificado que ha abandonado la universidad. El rector Casanova informó que en lo que va de 2019, más de 1.500 alumnos han abandonado las carreras. En Táchira, Marina Glot, Noticiero Venevisión. Un joven de 22 años de edad fue asesinado de un disparo en el tórax, presuntamente durante un asalto. Diana Martínez con la información. Buenas tardes, Diana. Muy buenas tardes, gracias por el contacto. La víctima, identificada como Rosmer José Martínez Rodríguez, de 22 años de edad, residía en Anaco, pero se encontraba en Caracas desde hace aproximadamente un mes, morando en casa de unos conocidos mientras realizaba el visado correspondiente para migrar a Perú. Su cuerpo sin vida fue hallado con un disparo en el tórax en el kilómetro 13 de la carretera Petare-Guarenas, y puesto que no llevaba consigo ninguna de sus pertenencias, se presume el móvil del hecho haya sido el asalto. La víctima se desempeñaba como barbero desde los 15 años de edad, era soltero y sin hijos. Sus familiares se encuentran tramitando con la alcaldía de Anaco el traslado de sus restos desde Caracas. También exigen que el hecho sea esclarecido por las autoridades correspondientes. Con esta información retornamos el contacto a los estudios. Bienvenidos a Vida y Salud. De todos los tipos de cáncer que pueden afectar el sistema reproductor femenino, el de ovario es el causante del mayor número de fallecimientos. Sus síntomas pueden pasar desapercibidos y así mantenerse oculto hasta encontrarse en una etapa avanzada. Recordemos el caso de Edith González. El 18 de agosto de 2016, la actriz confirmaba los rumores. En su cuenta de Instagram, en días pasados fui intervenida porque padecía unos fuertes dolores en la base abdominal y efectivamente encontraron tejido canceroso que fue removido en su totalidad. Como es parte del proceso, tendré que recibir tratamientos por unos meses. Su diagnóstico definitivo, carcinoma seroso papilar en etapa 4, la más alta. Esto significa que hay una mayor propagación de la enfermedad. Hay tres tipos principales de histológicos de cáncer de ovario. Uno son los de las células epiteliales, el número 2 son los de las células germinales y el número 3 son de los cordones sexuales. El de las células epiteliales se presenta por lo general a personas de más de 50, 60 años de edad. El de los tumores germinales se presentan en edades tempranas de la vida, sea a los 19, 20 años, igual que los de los cordones sexuales también. Lo más difícil en este tipo de cáncer es diagnosticarlo en etapas tempranas. Este es el problema de esta patología, que no causa síntomas notorios para el paciente. Puede ser algún disconfort abdominal que te lo puede dar cualquier otra patología. Puede ser también alguna característica, si es un tumor que es productor de estrógenos, una virilización o anormalidades en la menstruación. Pueden causar también algunas veces infecciones urinarias, pero los síntomas son muy vagos. Este es el problema con esta patología, que cuando la paciente ya tiene un estadio avanzado, es cuando presenta los signos verdaderos de esta patología. Para las personas que ya cumplieron con su tratamiento es muy importante el seguimiento posterior a la cirugía. Deben ser estrictos. Los 2 primeros años deben realizarse cada 2 o 4 meses. Después de los 2 años, cada 6 meses y a partir del año anualmente. ¿Qué se puede hacer para prevenir? Sobre todo sus chequeos anuales, los chequeos anuales ginecológicos con un ultrasonido abdominal y estar muy pendiente si la persona tiene algún antecedente de este tipo de cáncer en su familia, de la esfera ginecológica o también el cáncer de mama, porque hay una asociación también entre cáncer de mama y el cáncer de ovario, que es el síndrome mama-ovario.
Esté atenta a los síntomas que pueda estar presentando. Por muy pequeño que le parezca, tome nota para que no lo olvide y en cuanto vaya a su chequeo ginecológico, convérselo con el especialista. Soy Joheisa Adrián y los invito a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, @vidasalud_bebé o en mi cuenta personal, Johe_Adrián. Los espero en una próxima entrega de Vida y Salud. Muy interesante, Joheisa. Todos a poner atención a esos temas. A cuidarnos y asistir al ginecólogo regularmente. Así es. Momento de hacer una nueva pausa. A regreso, ¿tormenta o huracán? Declaran estado de emergencia en New Orleans. Los detalles en breve. El primer huracán de 2019 podría impactar en Estados Unidos este sábado, así afirman los meteorólogos que están monitoreando la tormenta tropical Barry que se desplaza por el Golfo de México. El fenómeno podría convertirse, antes de tocar tierra en Luisiana, en el huracán de categoría 1. Y Jacopo Luzzi de La Voz de América nos tiene el reporte. La costa sur de Estados Unidos y en particular el estado de Luisiana se están preparando para la lenta llegada de la tormenta tropical Barry, que antes de tocar tierra el sábado podría convertirse en un huracán de categoría 1, afirman los meteorólogos. Lo que preocupa más es la posibilidad de fuerte lluvia por más de 48 horas, la cual podría causar diferentes inundaciones, sobre todo considerando que las barreras que protegen la ciudad de Nueva Orleans del desbordamiento del río Mississippi están construidas para resistir un máximo de 6 metros de crecida de las aguas. La alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell, declaró estado de emergencia. Estén seguros, sean inteligentes, cuiden a sus vecinos, cuídense. Según el Servicio Nacional de Huracanes, las aguas del Mississippi deberían crecer sin superar el límite de los diques. Sin embargo, miles de personas fueron ya evacuadas y los residentes están abasteciéndose de suministros y bolsas de arena para prepararse ante el peor de los escenarios, considerando que ya las primeras lluvias causaron muchas dificultades. Se acerca a entrar en la casa, pero hasta ahora no lo ha hecho. Pero con toda la lluvia pronosticada para esta vez, es por eso que quiero algunas bolsas de arena. Gran parte de la zona costera de Luisiana se encuentra bajo advertencia de marejada ciclónica a medida de que se aproxima más lluvia y el clima severo desde el Golfo de México. 28 ciudades están bajo vigilancia de marejada ciclónica y huracán, según el Servicio Meteorológico Nacional. Desde el huracán Katrina en 2005, Luisiana no había vivido una situación de emergencia como esta. Jacopo Luzzi, Voz de América. Iniciamos lo que pasa en el mundo del Brasil. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, recibirá la presidencia semestral de Mercosur tras el acuerdo que el bloque alcanzó con la Unión Europea en pleno acercamiento con Estados Unidos y a la espera de las cruciales elecciones en Argentina. Así es, y será la primera vez que el gobierno del líder de la ultraderecha brasileña ocupe la presidencia rotativa del mecanismo de integración que su país forma con Argentina, Uruguay y Paraguay, cargo que recibirá del gobernante argentino Mauricio Macri en la cumbre que el bloque se celebrará la semana próxima en Santa Fe. Durante los próximos 6 meses, el Mercosur deberá dedicarse a la revisión legal del acuerdo comercial con la Unión Europea, anunciado el pasado 28 de junio en Bruselas. Tras 2 décadas de negociaciones, que dará paso a un mercado de casi 800 millones de personas. Macri ya ha adelantado que junto con Brasil se discute una posible negociación con Estados Unidos para un acuerdo de libre comercio, que si bien sería una iniciativa de ambos países, luego podría ampliarse a los otros socios del Mercosur. En Turquía, el Ministerio de Defensa anunció que se ha efectuado la primera entrega del sistema ruso de defensa que lo ataca, aunque la OTAN considera que no debería ser usado por un miembro de la alianza y cuyo uso de Estados Unidos ha amenazado que puede ser incluso motivo de sanciones. Las autoridades rusas han confirmado también el envío de esos componentes que se llevarán a cabo en los plazos acordados. Turquía firmó un contrato de suministro con Rusia en abril de 2017, aunque aún no ha anunciado cuándo terminará la instalación ni cuándo estarán operativos. En China, el presidente interino de la tecnológica Huawei, Jian Hua, aseguró que pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acordó con su homólogo chino Xi Jinping el levantamiento del veto a la tecnológica en la pasada cumbre del G20 en Osaka, Japón todavía no ha visto ningún cambio tangible.
El presidente interino de Huawei aseguró que pese al veto que ha sufrido en los últimos meses por Estados Unidos, los ingresos de la compañía aumentarán en el primer semestre del año, unos datos financieros que se conocerán a finales de este mes. Irán urgió al Reino Unido a liberar lo antes posible el superpetrolero iraní retenido desde hace más de una semana en Gibraltar, después de que el pasado jueves la policía del Peñón arrestara al capitán y al primer oficial del buque. Las autoridades de Gibraltar sostuvieron que el buque llevaba petróleo a una refinería de Siria, lo que viola las sanciones impuestas por la Unión Europea, pero Irán niega que el país árabe fuera su destino. Volvemos a China porque un autobús que transportaba a 30 turistas perdió el control y se lanzó al costado de la carretera luego de ser golpeado por una enorme roca que rodó desde una montaña, acabando con la vida de al menos 8 personas e hiriendo a otras 16 en la provincia de Sichuan. Según las autoridades locales, 3 personas murieron en el impacto y un pasajero murió al recibir tratamientos en el hospital, mientras que los rescatistas encontraron otros 4 muertos debajo de la roca. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump descartó incluir la pregunta sobre ciudadanía en el censo de la población de 2020 y, en cambio, pidió a su gobierno que examine sus archivos para informarle de cuántos de los presidentes en el país son inmigrantes sin nacionalidad estadounidense. El presidente firmó una orden ejecutiva en la que instruye a todas las agencias de su gobierno que proporcionen cualquier información que puedan tener sobre el número de ciudadanos y no ciudadanos en Estados Unidos al Departamento de Comercio, del que depende la Oficina del Censo. En el tercer aniversario del fallo favorable a Filipinas en su disputa marítima con China, el gobierno de Rodrigo Duterte mantiene una actitud sin reclamar esos derechos, una postura que disgusta al 93% de los filipinos, cientos de los cuales manifiestan hoy para mostrar su rechazo. China, que apela a derechos históricos sobre la zona que se remontan al siglo XVI, nunca reconoció el fallo y continúa con sus actividades militares y pesqueras dentro de la zona exclusiva económica de Filipinas, es decir, en las 200 millas náuticas desde su costa. Y cerramos en Japón. Una sonda espacial realizó con éxito su segundo aterrizaje en un asteroide situado a 244 millones de kilómetros de la Tierra para recoger muestras subterráneas que aporten información sobre el origen del sistema solar. Según la Agencia Aeroespacial de Japón, la maniobra se trató de una de las misiones más importantes del vehículo espacial que tiene programado regresar a la Tierra el año próximo con las muestras recogidas en el asteroide. Hacemos una nueva pausa. Al regreso, mucho más lejos de casa. Spider-Man podría abandonar el universo de los Marvel. Los detalles en Estrenos y Estrellas. You're saying there's a multiverse? We have a job to do, and you're coming with us. Gotta be someone else you can use. What about Thor? Off-world. Captain Marvel? Unavailable. But I'm just a friendly neighborhood Spider-Man. Please, you've been to space. What do you want, Peter? I want to tell a girl who I really like. En nuestro país estamos al día con las tendencias globales para emprender, sobre todo en el área gastronómica. Hoy podemos disfrutar de soluciones criollas, accesibles y empacadas al vacío. Pues compramos algunos equipitos para empezar desde mi casa, con una ollita y un termómetro y unos poquitos kilos de cochino. Y así paulatinamente nos fueron encargando 10 kilitos, 15 kilitos, hasta que llegó un encargo de 40 kilos, que pasamos ahí, no sé, prácticamente 48 horas sin dormir para podernos entregar. La demanda del cochino los obligó a crecer y ofrecer una línea de productos derivados. Hoy en día tienen un centro de producción semi-industrial. Bueno, mantenemos un estándar ante nuestros clientes, siempre, vamos a decir, la gente que come cochino amor sabe que siempre va a comer el mismo tipo de cerdo. Ha sido un proceso largo, todo lo que ha dado el cochinito se lo hemos ido metiendo al mismo cochino y bueno, en 5 años hemos podido alcanzar algunos de nuestros sueños. Ahora tenemos otros proyectos que también vamos poco a poco alcanzando, pues, o sea, ahora queremos hacer una línea de chorizo y salchicha que viene en camino. En el tiempo entendieron sus necesidades y oportunidades. El equipo creció y hoy son 4 personas comprometidas con el proyecto. El adobo lo hago yo, no lo hace más nadie. Las salsas no salen si yo no la pruebo y digo, eso va a salir, eso ya está bien.
Y bueno, exacto, yo estoy en la computadora haciendo presupuestos, estoy haciendo transferencias y de repente me llaman, Mariale, se acabó el adobo, tengo que salir corriendo para atrás a hacer adobo. Y bueno, de eso se trata. Y muchas veces también yo he tenido que empacar, yo he tenido que llevar los productos a los sitios, o sea, aquí hacemos de todo. La cocina al vacío es un sencillo y eficaz método de preparación culinaria, mediante el uso de temperaturas controladas y adaptadas a cada ingrediente. Nosotros somos enamorados de viajar por Venezuela y, bueno, un viaje es el estado de Mérida donde se ahuma principalmente todos los quesos y la trucha. Nos nació la curiosidad de por qué no ahumar el pescado. Álvaro, mi esposo, se dedica a la carpintería también y, bueno, hemos hecho de nuestro stand una cosa atómica y cada vez va haciendo más stands y cada vez a medida que tenemos más eventos, mejora el stand. Como todo emprendimiento artesanal, iniciaron en el fogón de la casa, apoyados con alianzas con otros emprendedores gastronómicos. Hemos ido invirtiendo en la maquinaria necesaria, porque todo empezó como un juego, ¿no? De hecho, hasta cuando montamos el ahumador, Cristian me dice, pero va a ser movible. Yo, sí, mi amor, con una mandarria. Fuimos viendo las cosas que necesitábamos. Entonces, primero teníamos la máquina de la abuela, después nos metimos en máquinas de rebanar más profesionales, la empacadora al vacío de campamento, hasta que tienes una industrial y así vas. La verdad es que es divertido hacer cosas que te gustan y más cuando le ves el queso a la tostada. Cada día la vida es más complicada, tenemos menos tiempo para todo, pocas veces la gente tiene chance de dedicarse a la cocina y ha sido uno de los factores fundamentales para que Fichao crezca. Ellos no son los únicos ofreciendo este tipo de productos. Todos buscan ahorrar tiempo en la cocina y consentir sus paladares. Yo soy Bárbara Crespo y los invito a seguir emprendiendo conmigo y a dejarme sus comentarios en mi cuenta de Instagram, @BarbieCrespo. Gracias por acompañarme en Historias de Emprendedores. Comenzamos las noticias deportivas con Antoine Griezmann. El Barcelona depositó los 120 millones de la cláusula de rescisión del contrato del jugador francés con el Atlético de Madrid. El importe de la clausura ha sido entregado por el abogado del jugador en la sede de la Liga del Fútbol Profesional este viernes. Pero esto no termina ahí. Hace pocas horas el club rojiblanco emitió un comunicado expresando que los 120 millones no son suficientes. Aseguran que el Barcelona cerró el acuerdo mucho antes de que la citada cláusula se redujera de 200 millones a 120 millones. Nos vamos a la gran carpa. El venezolano Rougned Odor enciende los ánimos en los Rangers de Texas, que no pierde las esperanzas de estar en la postemporada de las Grandes Ligas. Así es, tras el descanso del Juego de las Estrellas, los Vigilantes de Texas vencieron por blanqueada de 5-0 a los Astros de Houston. Odor puso la pizarra 4-0 en el primer inning cuando impulsó 2 carreras con su primer doblete. El venezolano pegó otro doblete en la tercera entrada y luego anotó con un sencillo de Jeff Matiz para concluir el partido con 2 imparables en 3 turnos al bate con anotada y 2 carreras producidas que le permitieron ser el latinoamericano más destacado de la ofensiva de los Vigilantes. El Thunder de Oklahoma City ha canjeado a Russell Westbrook a los Rockets de Houston a cambio de Chris Paul. En un intercambio de 2 bases estelares y una medida que reúne a Westbrook con James Harden, el Thunder también obtendrá 2 selecciones de primera ronda en los drafts de 2024 y 2026 y el derecho de intercambiar selecciones en otras 2 temporadas. El pacto forma parte de una renovación de Oklahoma City que primero traspasó a Paul George a los Clippers de Los Ángeles y ahora manda a Westbrook a otro rival del oeste. El Thunder adquirió 5 selecciones de primera ronda en el trato con los Clippers por George. Momento de hacer una nueva pausa. Al regreso se elevan las temperaturas. Ozuna y Anitta están dispuestos a todo, escucha bien, a todo para calentar aún más la temporada de verano. Los detalles en minutos. Los días son mejor contigo dando. Es mejor si estamos bailando y dando. Mucho placer, tú si estás bien, ponle música que ya va a repetir la que.
Amigos, iniciamos las noticias de estrenos y estrellas con Beyoncé. La cantante lanzará un nuevo álbum de música inspirada en El Rey León. El álbum, producido por la propia Beyoncé, contará con la participación de numerosos artistas de renombre y tendrá todo el ambiente africano tan característico de la icónica película de Disney. El disco está compuesto por diversos temas que aparecerán en varios espacios de la cinta, entre ellos la interpretación de Can You Feel the Love Tonight, un clásico de Elton John que cantará a dúo con Donald Glover. Pero para amenizar la espera, Beyoncé publicó Spirit, la primera canción original de la película que sirve además de primer adelanto. El álbum saldrá el 19 de julio junto con el lanzamiento del popular clásico de Disney que presenta a Beyoncé como Nala. Y Meghan Markle podría retomar una pasión que dejó atrás en sus días previos a la realeza. La esposa del príncipe Harry estaría en negociaciones con la editora de Vogue para escribir una columna de la famosa revista. A pesar de que la ex actriz ha impuesto su estilo en el mundo de la moda, no escribirá sobre el estilo de la realeza, sino que más bien su columna estaría dirigida a narrar historias de caridad y empoderamiento femenino. Recordemos que Meghan realizó algunas colaboraciones con revistas y tenía un blog de estilo de vida en el que escribía artículos sobre viajes, gastronomía y belleza, una actividad que dejó atrás antes de comenzar en el mundo de la realeza. Seguimos con Ricardo Montaner, quien lanzó el videoclip de Vasito de Agua junto a Farruko. ¿De qué se tratará este tema? El sencillo fue estrenado el 24 de mayo como parte del último álbum de estudio del artista que se titula Montaner. Recordemos que en ese último disco el cantante venezolano se ha nutrido de nuevos géneros y ha incorporado bases de reggaetón, jazz contemporáneo y percusión afrocaribeña para dar como resultado un novedoso material discográfico, pero sin perder la esencia de su línea romántica en sus temas. No sé lo que pasa cuando estamos juntos. No sé lo que pasa si no estamos juntos. A tu lado yo te muevo la montaña. Lejos tuyo. Y Spider-Man podría abandonar el universo cinematográfico de Marvel. La compañía podría perder los derechos para contar con el personaje de Peter Parker en sus producciones si el film no supera la barrera de los $1.000 millones. Recordemos que la aparición de Spider-Man en las últimas películas de Marvel se debe a un acuerdo firmado en 2015 con Sony Pictures. Propietaria de los derechos cinematográficos del personaje. En todo caso, parece poco probable que Spider-Man lejos de casa no haga un buen recorrido en taquilla, ya que tan solo en su primera semana obtuvo una recaudación global de más de $580 millones. Ozuna y Anitta calentarán aún más la temporada de verano con el lanzamiento del videoclip de su primer sencillo en conjunto, Muito Calor. El video fue rodado en Brasil bajo la dirección del venezolano Nuno Gómez. Con dosis de amor, besito y mucho calor. Los días son mejor contigo, mucho calor. Es mejor si estamos bailando y dando mucho calor. Los días son mejor contigo. Y cerramos con la voz imbatible. La gran noche final está mucho más cerca. Por eso nuestra compañera María Guarapano nos recuerda los momentos más importantes de la competencia número 1 de la pantalla nacional. La voz imbatible. Un día llegaré, no importa la distancia, el rumbo encontraré y tendré valor, paso a paso iré.
Paso a paso nosotros les contaremos todo lo que ha ocurrido hasta este preciso momento en la segunda temporada de La Voz Imbatible. Hemos visto a los jóvenes superarse en cada una de sus presentaciones. Chicos que trabajan incansablemente para obtener un lugar privilegiado en la competencia. Venezolanos que siguen apostando al país y que continúan con la meta más clara que nunca: consagrarse como una figura emblemática del mercado musical. Pero para lograr ese objetivo, cada uno de los participantes ha tenido que afrontar los retos y amenazas que impone sábado a sábado el jurado calificador. Por eso, hemos visto a los chicos enfrentarse en duelos, tríos, musicales, show de los 80, merengue, salsa, baladas, en fin. Los hemos visto recorrer todos los géneros musicales con la misma entrega, pasión y determinación del inicio. Pero si hay algo que debemos destacar es que a lo largo de toda esta travesía, los chamos han evolucionado increíblemente. También han tenido que adaptarse a nuevos profesores, despedirse de viejos compañeros y afrontar todos los desafíos que les depara el gran escenario de los ídolos. Nosotros, por supuesto, seguiremos más pendientes que nunca de todas las incidencias que ocurran en el reality show más visto del país. Recuerden, los sueños no se cumplen, se trabajan. Soy María Guarapano y por ahora la invitación es para que continúen con más de Estrenos y Estrellas. Gracias, María. De esta manera ponemos punto y final a la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Recuerden, como siempre, el Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Que tengan un feliz fin de semana, Venezuela. Feliz fin de semana para todos.